Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre va. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Jesús. Fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificada por la fe. Bien, muy buenos días a todos. Es una alegría nuevamente poder estar juntos para estudiar la palabra de Dios, para compartir un tiempo, como hacemos todos los domingos, pero en este caso un domingo especial. Estamos muy cerca de la Navidad, del viernes es 25, y hoy vamos a ver un tema que la verdad me gustó mucho. Hoy vamos a hablar acerca del nacimiento más importante de toda la historia del ser humano. El nacimiento de alguien que dividió en dos la historia, antes de él y después de él. ¿De quién estamos hablando? De nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Creador, de Jesucristo. Así que bueno, hoy quisiera que comencemos compartiendo en el libro de Mateo capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos y me encantaría que juntos podamos ir desmenuzando estos versículos que nos dan una idea de lo importante que fue Jesucristo en esa época
y en nuestra época actual también lo es. Así que bueno, vamos a orar y vamos a leer después Mateo capítulo 2. Señor, gracias por este tiempo. Queremos pedirte que tu palabra haga efecto en nuestras vidas y que podamos ponerla en práctica, pero sobre todas las cosas reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Dejamos este tiempo en tus manos. Gracias en nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, ¿qué les parece si vamos al libro de Mateo capítulo 2? La visita de los magos. Menciona este pasaje y vamos a leerlo comenzando desde el versículo 1. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les consultó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y el 11 dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hasta aquí nomás en la lectura. Este es un lindo capítulo de la Biblia, donde uno puede ver cómo Dios fue obrando de una manera maravillosa, asombrosa, en cuanto a este hecho, en cuanto a este nacimiento. La historia del Señor Jesús nos relata este breve párrafo, cómo Dios fue guiando de muchas maneras a distintas personas a acercarse al Señor. En primer lugar vemos acá a los magos, pero hay otros pasajes que hablan acerca de los pastores, y habla otros pasajes en cuanto a la gente que también estaba con él. Y hoy vamos a pararnos en este pasaje y ver algunas características de lo que hemos leído. Vamos a ver 5 cosas. La primera, vamos a tratar de ubicarnos en la época, en el contexto. Si uno ve la ciudad, como menciona acá, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea. El lugar Belén hoy en la actualidad, vamos a ver algunas imágenes, es una ciudad que está a 9 kilómetros de Jerusalén, al sur. Cuando uno ve esa ciudad, tiene actualmente algunas cosas de la época del Señor, algunas construcciones muy viejas, pero la realidad es que se fue modernizando. Y hoy esa ciudad está dirigida y está gobernada por palestinos. O sea que los mismos judíos no entran a ese lugar. Esa ciudad está amurallada de tal manera que solamente pueden entrar por un lugar donde uno tiene que certificar que entra y que sale, ¿no es cierto? Difícil para que los turistas puedan ir, pero se puede ir con dificultad. Al menos lo que uno está viendo es eso, ¿no? Pero esta ciudad es una ciudad pequeña, a 9 kilómetros. Es lo mismo que decir de mi casa a Barrio San Juan, o de la iglesia a Morón. Es corta la distancia.
Pero tenemos que recordar que en aquella época no había auto, no había bicicleta, uno se movía a lomo de burro o a camello en esa zona. Por lo tanto, los viajes eran largos. Imagínense María y José también en ese viaje, ¿se acuerdan? Cuando se fueron, embarazada, gordita. ¿Cómo iba a caminar 9 kilómetros de Jerusalén? Bueno, se fue caminando. La cuestión es que llegó a ese lugar. Y cuando uno ve ese contexto, se da cuenta que era una ciudad pequeña. Hoy en la actualidad esa ciudad tiene unos 30.000 habitantes. Nada más. Y si detallamos, busqué en algunas informaciones, la mitad del pueblo de la ciudad está compuesta por palestinos y la otra mitad por cristianos ortodoxos. Judíos no viven ahí. O sea, pertenece a Israel, pero no están viviendo ahí. Qué increíble, ¿no? Porque el pueblo judío hoy en la actualidad no cree en Jesucristo como el Señor y está esperando que el Mesías venga y nazca en ese lugar. Pero ese lugar no pueden estar los judíos. Qué increíble. Por no querer creer en aquel que vino, se están perdiendo un montón de bendiciones. ¿Saben? Este nacimiento marcó algo asombroso en todas las eras. La era la dividió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Ese nacimiento hizo posible que hoy nosotros contemos los años en relación a ese niño que nació. Qué importante que fue ese niño para la historia y para nuestras vidas también. Así que bueno, ubicándonos entonces en el lugar, estaba cerca de Jerusalén, ubicándonos también en el contexto histórico, tenemos que ver un poquito acerca de quién era el que estaba gobernando, porque dice que los magos se acercaron. ¿A quién? Y en primer lugar al rey, a Herodes, al que estaba gobernando. ¿Para qué? Para saber algo acerca de esto que ellos sabían. Fíjate que lo que dice es, en el versículo 2, la pregunta es, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Y a quién se lo pregunta? En este encuentro estaba el rey Herodes. ¿Hablando con quién? Con magos. Entonces tenés que tener en cuenta quién era el rey Herodes. Para ubicarnos también en esa época quisiera que prestes atención. Israel estaba dominada por el Imperio Romano. El Imperio Romano en el 65 a.C., 63, fue oprimido y la realidad es que ya no tenía poder como una nación Israel. Dios había tocado a su pueblo de tal manera que en un momento los esparció, no tenían un lugar físico, aunque conocíamos un montón de ciudades que eran de ellos, la realidad es que se esparcieron por causa de persecución, por causa de que vinieron otros imperios y tomaron a Israel cautivo. Pero en el 65 más o menos fue que Roma se hizo cargo de esa ciudad. O sea, fue el que usurpó ese terreno y tomó posesión como gobernador y como dueño de todo ese lugar. Ahora, Israel no podía tener su propio gobierno porque estaba oprimido por el Imperio Romano, pero sí pudo llegar a tener un acuerdo de poder hacer muchas cosas, como tener su templo, como seguir teniendo su religión, como seguir manejándose como una nación dentro del Imperio Romano. Y Roma accedió de una manera muy hábil. Empezó a tener gente que esté a cargo y en un momento había uno que estaba gobernando todo lo que era la ciudad de Edom y todo el entorno, que era el padre de Herodes. Entonces cuando el padre de Herodes estaba gobernando, no tuvo mejor idea que también hacer partícipe a su hijo en la gobernación. Pasó el tiempo y el gobierno romano le dio más poder. ¿Y qué pasó? Herodes se hizo cargo de todo lo que era Palestina.
todo lo que era Jerusalén, toda esa zona estaba a cargo. Él era el rey. Y era algo increíble porque los judíos tenían un rey que no era judío. Los gobernaba, pero no era judío. Y sabes que Herodes empezó a tener un poder que lo llevó a tomar malas decisiones. El gran problema del poder es ese, ¿no? Que a veces se suben los humos a la cabeza y se creen que son dueños de todo o que tienen autoridad por demás. Herodes era uno de esos. Herodes menciona, ¿no es cierto?, que en el transcurso de su gobernación empezó a ser un poco paranoico y a la vez también un poco cruel. Pero cada vez avanzaba más su crueldad y su paranoia. A tal punto fue que él empezó a decir, bueno, en cualquier momento me van a hacer algo para que yo deje de ser rey. ¿Y qué hizo él? Dice, bueno, me voy a casar con una mujer judía, al menos para tener un parentesco. Y se casó con Mariana. Fue una mujer que venía de un linaje hebreo, judío, y él dijo, bueno, con esto ya está solucionado. Era una familia importante. Pero se casó con ella y empezó a seguir teniendo esa paranoia. ¿Y saben qué? Tuvo 3 hijos y en ese transcurso de su vida empezó a pensar cada vez peor, diciendo, en cualquier momento hacen un boicot contra mí y me sacan. Todos los judíos, ¿no? ¿Y qué hace este hombre? Dice, bueno, voy a empezar a desligarme de aquellos que me hacen sombra. Y el cuñado, hermano de su esposa, era un candidato para ser quizás un gobernador, y ¿qué hace? Lo manda a matar. Pero después, no conforme con eso, manda a matar a los tíos también de su esposa, a los abuelos de su esposa. Y no conforme con eso, manda a matar a su esposa también. Pero teniendo 3 hijos, también manda a matar a sus hijos. ¿Todo por qué? Por poder, porque él no quería perder esa posición, ese lugar. Imagínense lo cruel y paranoico que estaba. Ahora, en todo esto que les estoy contando es el tiempo donde aparecen estos magos. Luego que mata a todos sus familiares para él gobernar, aparecen unos magos. ¿Quiénes eran los magos? En tercer lugar, podemos ver este grupo de personas. La Biblia no menciona que eran 3 magos. No dice. La Biblia no dice que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. No lo dice. Quizás la tradición, la historia tradicionalista les puso los nombres y decían que eran 3 por los regalos, pero la Biblia no dice absolutamente nada en cuanto a esto. Sí dicen que eran magos, no eran reyes. Y estos magos tenían que ver no con magia, con hacer cosas de trucos y todo esto, sino tenía que ver con conocimiento. La palabra mago viene de magi y eso tiene que ver con conocimiento en cuanto a los astros. Eran hombres que estudiaban, ¿no es cierto?, las estrellas, el movimiento de las estrellas. Eran hombres muy sabios. Ahora estos hombres, estos magos, vinieron a ver al rey de los judíos. Y ¿saben qué? Es asombroso ver cómo estos hombres, siendo de un grupo selecto, ¿se acuerdan Daniel cuando fue llevado cautivo junto con sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego? Ellos fueron elegidos para ser enseñados en distintas áreas del conocimiento de la época. Bueno, este grupo de personas era exactamente lo mismo. Eran un grupo de personas con mucha capacidad en conocimiento, y ese conocimiento los llevó hasta Belén. ¿Para qué? Para saber que en ese lugar iban a ser el rey de los judíos. Viendo estas 3 cosas, el lugar, viendo este rey que tenía una paranoia absoluta en cuanto a que lo iban a derrocar, y viendo a estos magos, ahí vamos a empezar este relato. ¿Por qué empezar? Porque
conociendo todo este contexto, en esa situación, vemos un niño que nació. El niño es Jesús. Y cuando uno conoce acerca de este niño, fue aquel que se menciona en muchísimos capítulos del Antiguo Testamento. En Salmos, en Miqueas, en Isaías, acerca de él hablan todos estos. Porque este niño que iba a nacer, iba a ser de bendición no solamente al pueblo judío, sino a todas las naciones. Dios le dice a Abraham esto también, que de su descendencia iba a venir una bendición para todas las naciones. Y esto era Jesús, una bendición. Él nació en un pesebre. Siendo Dios, se hizo hombre y vivió como hombre. Pero ¿saben qué? Lo asombroso y maravilloso es que nació como hombre. Fíjate que en Miqueas capítulo 5 habla acerca de esto. Miqueas 5 te dice, ¿no es cierto?, en cuanto al Señor Jesús, que es desde antes de la fundación del mundo. Y uno dice, ¿cómo puede decir eso? Sí, Él habla acerca de esto. Miqueas también te dice que Jesucristo iba a ser aquel que naciera para salvar a todos. Cuando uno ve esos detalles, Isaías dice que iba a nacer de una virgen, se da cuenta que este niño era importante, o es importante. Entonces, viendo esto, yo quisiera que ahora sí prestes atención, porque en el versículo 2, los magos vienen a buscar al rey de los judíos. Ellos no eran judíos, pero vienen a reconocer, vienen a adorar a aquel que iba a nacer en el lugar señalado. Ahora, ellos vienen del oriente. ¿A qué distancia? Y uno puede calcular más o menos la distancia. Y uno dice, casi 1.600 kilómetros hicieron. De acá a Brasil, a Paraguay pasando. Ahora, al lomo de camello, no lomo de burro, pero de camello, viniendo, caminando o cabalgando de una manera tranquila, pero también asombrosa y milagrosa. Fíjate que dice acerca de esto, que siguieron una estrella. Y cuando uno ve esto se da cuenta que había algo que los estaba guiando. Ellos eran estudiosos de todo lo que eran los astros, pero ten en cuenta lo siguiente, una estrella no podía marcarle el lugar como menciona este pasaje. Un cometa no podía marcarle durante tanto tiempo el lugar donde tenían que ir. Esto fue algo maravilloso y milagroso que Dios hizo para con estos hombres. Así como, ¿te acordás? El pueblo de Israel salió de Egipto y fue guiado por una columna de fuego o por una nube. De la misma manera entendemos y creemos que Dios los guió a estos hombres a acercarse a Jesucristo. Durante bastante tiempo, llegando a esa ciudad, faltaba poquito, pero como responsables que ellos eran y como transmisores de una cultura distinta, se acercan a aquel que era el responsable de esa ciudad, Herodes, y empiezan a hablar con él. Y fíjense lo que dice en el versículo 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Claro, este hombre que estaba matando a toda su familia porque quería seguir siendo el rey, de repente viene alguien de afuera y le dice, venimos a ver al rey que ha nacido. Y él dice, un rey que nació, yo no me enteré. Y no solamente eso, fíjense que menciona que el pueblo, todo Jerusalén se turbó con él. Porque dice, pará, si nació otro rey y este loco que mató a toda su familia, esposa, hijos y todos sus séquitos,
¿qué irá a hacer con nosotros? Y sabemos lo que hizo. Más adelante lo menciona, que a todos los menores de 2 años mandó matar en Belén y en todos sus alrededores. Por lo tanto, el deseo de él era seguir siendo rey. Y fíjate cómo muy sutilmente quiere hablar con los magos para decirle, miren, vayan ustedes, indaguen. Y después díganme, porque yo también quiero ir a adorar. Una mentira que él estaba diciendo. ¿Pero por qué? Porque él quería también matar a ese que iba a ser el rey de los judíos. ¿Muchas dudas tenía el rey? Claro que sí. El rey no sabía exactamente dónde iban a nacer. Herodes, ¿no? No sabía dónde iban a nacer. Entonces, ¿qué hace? Llama a los sacerdotes, llama a los fariseos, aquellos escribas, aquellos hombres importantes que conocían la palabra de Dios. Y les pregunta, ¿dónde nacerá? Y ahí les dice, bueno, según el profeta, va a nacer en Belén. Ahí es donde van a nacer. Ahí van a nacer, bueno, ya tengo el dato. Lo segundo que hace, le dice a los magos, miren, cuando vayan y encuentren al niño, pregunten, vean y díganme después. Se interioriza, ¿no es cierto? Pero no con una buena intención. Y ellos se van. Dice el versículo 8, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Qué mentira, ¿no? Él no quería adorar a este hombre, a este niño, sino que él quería matar a este niño. Qué parecido, ¿no?, que tenemos hoy en la actualidad. Hoy tenemos una cámara que está discutiendo acerca de la vida de los niños. Este hombre Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Y esta ley que quiere salir va a matar a todos los niños menores de 9 meses que están en una panza. Qué similitud, ¿no? La maldad, la avaricia, el poder que esto trae, sin darse cuenta de la consecuencia que también trae para sus vidas esto. Así que bueno, este niño nació. Cuando empezamos a ver el paralelismo con otros pasajes, nos damos cuenta que muchas veces las costumbres nos hacen hacer cosas que no están bien. Fíjate lo siguiente, en la Navidad nosotros hacemos un pesebre o tenemos en cuenta que hay un pesebre donde tenemos a María, José, al niño, los pastorcitos, las ovejitas y los 3 magos. La costumbre es decir los 3 reyes magos, pero eran 3 magos. Pero los 3 magos no estaban en el nacimiento de Jesús, porque ellos llegaron después. ¿Cuánto? Y casi 2 años después. 2 años. Quizás el viaje lo comenzaron cuando Jesús nació, no lo sabemos. Pero estaban 2 años después. ¿Y por qué sabemos esto? Fíjate que Herodes le pregunta, ¿cuándo fue que vieron la estrella? ¿Cuándo fue? Empezó a indagar, ¿no es cierto? Y él calcula y dice, bueno, si la estrella la ven allá, bueno, vamos a matar a todos los niños menores de 2 años. Terrible. Pero quisiera que juntos podamos ver 2 últimas cosas en este tiempo que nos queda. En primer lugar, la reacción que tuvo este nacimiento en la gente. Mira, la reacción que tuvo el nacimiento, uno puede ver 3 cosas en el nacimiento del Señor Jesús en relación a toda esta historia. La primera reacción tiene que ver con Herodes. Herodes rechazó que un rey naciera, no quiso saber nada. Y en cuanto a este rechazo, provocó en él una ira a tal magnitud que mandó hacer una matanza. En segundo lugar, yo quisiera mostrarte a aquellos que sabían acerca de este rey y que no hicieron nada, que fueron los
escribas y los sacerdotes. Ellos sabían que iban a nacer en Belén, pero la Biblia no menciona que sabiendo eso, siguieron a los magos y se fueron con ellos porque iban a ser un rey. El rey de los judíos iban a ser. Y ellos que eran los maestros, aquellos que tenían esa comunión entre el pueblo hebreo y Dios, sabiendo de las escrituras, no hicieron nada. No hicieron nada para conocer al rey de los judíos. Y la tercera es ver la actitud de los magos. Sin ser judíos, fueron a buscar al rey de los judíos. ¿Para qué? Para adorarle, para servirle. Dice que ellos, después que se fueron de estar con Herodes, siguieron la estrella, siguieron a aquel que los estaba guiando, la misma presencia de Dios, hasta una casa, y cuando se paró ahí, ellos estuvieron felices. ¿Por qué? Porque sabían que esa era la casa donde estaba el rey de los judíos. Dice el versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. ¡Qué felicidad! Después de tanto tiempo de viaje, tanto esfuerzo, llegar y poder ver al rey. Poder ver a aquel que iba a ser una separación en los tiempos, antes de él y después de él. Aquel que iba a ser posible que toda la humanidad pueda ser bendecida. Aquel que iba a ser posible que toda la humanidad pueda conocer al Salvador, puedan conocerle a Él. Así que bueno, ¿qué hacen ellos? Regalos. No hay mejor cosa para presentarse delante de un rey que traerle regalos. Y hay tres cosas que se mencionan en la Biblia que uno puede alegorizar de muchas maneras: incienso, oro y mirra. El oro es algo que los reyes regalan, o que se regala a los reyes. Algo de mucho valor, de mucha estima, de mucho precio. La mirra tiene que ver con algunas cosas que se hacen para los hombres. Y el incienso es algo que se ofrece a Dios. Y cuando uno ve esas tres cosas, puede aplicarlas a la persona del Señor Jesús. Él era rey, Él era Dios, pero se hizo hombre. Esos atributos que uno puede ver, esos detalles en la vida del Señor Jesús, pueden marcar algo en tu vida y en la mía. Este rey se hizo hombre. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Entonces cuando uno ve esto, se da cuenta que aquel que merecía ser adorado, ¿quién era? El niño. El niño era lo más importante. ¿Vieron que cuando hay un nacimiento y van a ver al hospital? Dice, bueno, vamos a ver a María, a Carol, a la mamá que tuvo el bebé, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque bueno, vamos a ver a la mamá, por ver cómo está, cómo le fue, todo, y miramos al nene, y por ahí decimos, qué lindo, y la verdad que por ahí es re feo, pero para quedar bien con la mamá decimos, qué lindo el nene, y le damos un regalito, ¿no es cierto?, a la mamá o al nene. Pero fíjense cómo cambia el foco, porque este pasaje, durante 5 versículos, habla y dice que el personaje principal es el niño y la madre. El niño, ¿cierto?, como personaje principal, y la madre. Fíjate que dice en el versículo 11: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Versículo 13: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre. Versículo 14: y él despertando
tomó de noche al niño y a su madre, versículo 20, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre. Al niño y a su madre. Lo importante en esta historia es ese niño. No quiere decir que María no era importante. Claro que sí fue importante. Fue la madre del Señor Jesús. Pero fíjate que en el versículo 11, y entraron a la casa, vieron al niño con su madre y postrándose, dice, lo adoraron. ¿A quién adoraron? Al niño, no a la madre. Qué golpe para alguna religión, ¿no? Que adoran a la madre y no al niño. El niño es aquel que debe ser adorado. Jesucristo, Jesús, el Cristo, es el que debe ser adorado. Los magos lo adoraron. ¿Vos lo adorás? ¿Verdaderamente reconoces que el niño es importante en tu vida? ¿Cómo puede ser que un niño haga esto en la historia? Que marque de tal manera que todo el mundo se maneje en función de ese niño. Hoy podemos decir es tal día, tal fecha, tal mes, pensando en quién, en ese nacimiento, en Jesús. Mira, en esta mañana yo quisiera que vos puedas valorar al niño Jesús. Porque ese niño vino con un propósito. Dios vio la maldad de este mundo. Y viendo la maldad, no tuvo otra opción que condenar al mundo por el pecado. Pero Jesucristo se hizo hombre para que esa condenación no esté más. Murió en la cruz. Derramó su sangre. Murió para que vos y yo tengamos vida. Pero no termina con la muerte, sino que sigue con la resurrección. Ese niño tuvo un propósito, fue creciendo para morir en la cruz, para resucitar y estar ahora a la diestra del Padre, intercediendo por vos y por mí. ¿Cómo no adorar a este niño que se hizo hombre? ¿Cómo no reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador? Si Él hizo posible que nuestros pecados fueran limpios. Él hizo posible que tuviéramos una esperanza que antes no teníamos porque estábamos condenados en nuestros pecados. Porque somos malos, porque hicimos lo malo delante de Dios. Mirá, estos magos adoraron de una manera que se fueron contentos y agradecidos a Dios por haber visto al Rey. Y cuando se iban, Dios mismo les habló nuevamente y les dijo, no vayan a ver a Herodes en sueño. Y ellos se fueron por otro camino. Cuando Herodes se enteró de todo esto, ¿qué dijo? Estos me engañaron, ya nació, el rey está acá. Su locura empezó a perseguirlo y mandó a matar a todos los niños de ese lugar, menores de 2 años. Dios mismo también le habló a José y le dijo, llévatelo a Egipto por un tiempo y después yo te voy a llamar nuevamente. Y fue lo que Dios hizo. Maravilloso Dios que cuidó todo el proceso de este niño. Maravilloso Padre que amó tanto a su Hijo que lo entregó para que vos y yo tengamos vida. Termino. ¿Quién es Jesús para vos? Quizá en esta Navidad festejás, te emborrachás, tirás cohete, comes un montón, pero no valorás ese día a quien merece ser adorado. No adorás a Jesucristo, aquel que hizo posible que tengas un feriado, no, aquel que hizo posible que tu pecado sea perdonado. A Él debes adorarlo, reconocer quién es. ¿Quién es Jesús para vos? Esa es la religión.
Si es la religión, la realidad es que esa religión no cumple su función, no te religa, no te vuelve a unir con Dios, porque no crees en Jesús. Yo quisiera que en esta mañana puedas aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Quisiera que seas como esos magos, que los busques al Señor, busques a Jesús. Y que cuando lo encuentres te puedas poner de rodillas y decirle gracias, Dios, porque ahora entiendo quién sos. Sos mi Rey, mi Salvador, mi Señor. Él te da esa oportunidad. En esta mañana podés aceptar a Jesucristo como Salvador. Mira, cuando yo era chiquito, buscaba la manera de que mi familia conozca a Jesús. Tenía 9 años, si no me equivoco. Quizás mi hermana se acuerda más, yo ya no. Era muy chico. Pero buscaba la manera de que mi mamá, mi papá vengan a la iglesia. ¿Y saben lo que hice? Me aprendí de memoria, o me enseñaron de memoria, un poema. El poema, si me acuerdo bien, lo anoté, pero bueno, se los voy a decir. El poema tiene que ver con estos magos y lo que ellos hicieron. Dice así: los magos de Oriente de lejos vinieron, y a Jesús trajeron sus dones de amor. Incienso, oro y mirra a él ofrecieron, y el culto rindieron en adoración. Yo no soy un mago, no tengo tesoros, perfume ni oro que pueda ofrecer. Solo soy un niño que a Jesús adoro, le doy el tesoro de mi corazón. Quizás no sea un niño ahora, solo soy un hombre que a Jesús adoro, le doy el tesoro de mi corazón. Pero dice después: los magos de Oriente gozosos se fueron, pues reconocieron al gran Rey y Señor. Hoy puedes, amigo, aceptar a Cristo. Hoy puedes, amigo, disfrutar a Dios. Como aquellos magos amigos de Dios, hoy puedes, amigo, disfrutar de Dios. Quizás en esta mañana puedas ver al niño Jesús como esos magos, siendo tu Rey, tu Señor. Quizás en esta mañana puedas ser como Herodes, rechazar totalmente al niño Jesús o a Jesucristo muriendo en la cruz por vos. Pero te quiero decir algo. Lo bueno es que no seas como los sacerdotes, como los escribas, que fueron indiferentes. En esta mañana yo quiero que vos puedas tomar una decisión de aceptar a Cristo o de rechazarlo. Si lo rechazás, quédate tranquilo, que vas a estar una eternidad sin Él. Vas a poder disfrutar de la vida en este tiempo a tu manera y como vos quieras. Pero si lo aceptás, si aceptás a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, Él te puede dar una vida nueva. Disfrutar plenamente de las bendiciones que Él tiene para con vos. Él puede cambiar la historia de tu vida, como marcó en la historia. Un día en tu vida puede marcar también el Señor Jesús. El 10 de agosto de 1980 conocí a Jesucristo y Él cambió mi vida. Puede cambiar la tuya. ¿Qué esperas? La Navidad es nacimiento. La Navidad es Jesús. Es la buena noticia. Es el mensaje de salvación. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que en esta semana puedas tomar esta decisión, que hoy puedas tomar esta decisión de aceptar a Cristo, de reconocerlo, de saber que ese niño que nació pudo hacer muchas cosas en aquella época
también lo hace en esta época. En cada una de las vidas de aquellos que hemos creído en Él. Para nosotros la Navidad no es solamente comida y bebida, es darle gracias a Dios porque Él nos dio un Salvador. Ese niño que nació para darnos vida, una vida en abundancia. Que Dios te bendiga, que puedas disfrutar esta Navidad con objetividad, con claridad, sabiendo aquel que debe ser adorado. La adoración no es la bebida, el pan dulce, la comida. La adoración es aquel que hizo posible la vida eterna, Jesucristo. A Él sea la gloria. Que en esta semana puedas darle la gloria y la honra a Él. Que puedas conocer de una manera más íntima a nuestro Dios por medio de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Que tengamos una feliz Navidad. Que tengamos un muy buen Año Nuevo la próxima semana. Pero el Año Nuevo se disfruta teniendo a Jesucristo como Salvador. Que en esta semana puedas disfrutar de Cristo. Y si no lo aceptaste, que hoy sea la oportunidad para creer y aceptarlo en tu corazón. Nos vemos, si Dios lo permite, en las próximas reuniones. Dios les bendiga y una feliz Navidad para toda la familia, para la iglesia y para cada uno en particular.